¿Podemos pensar que entre los frutos del reciente viaje del Papa León XIV a España esté la acogida inesperada de nuevas vidas? Hoy dedicamos un tercer programa especial a comentar la visita del Sumo Pontífice a nuestra tierra. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, cuando en la emisión primera de este programa en España, luego en otros países también se emite posteriormente, estamos terminando el día de San Juan Bautista, el regalo de Dios a esa familia, ese matrimonio estéril, porque Dios actúa en la historia, porque Dios nos da sorpresas y sin duda la visita de un papa como la que hemos vivido en España nos irá dejando muchas sorpresas que ahora mismo no conocemos. Una de ellas la hemos conocido un poquito, hablaremos de ella y de muchas otras cosas que han ocurrido y que iremos viendo sus frutos en los próximos meses o años. Y con lo que sí que contamos, gracias a Dios, hoy es con el equipo habitual en pleno, las Palomas y la blanca paloma. Aquí todo está muy blanco. Hoy vamos a empezar por Paloma Niño. Paloma, bienvenida. Un saludo para Luis Fernando, equipo y a todos los oyentes. Pues nada, encantada de estar en otro programa y sobre todo pues volviendo a recordar tantas palabras y tantos gestos del Papa León en nuestro país. Y que no dudemos, como los que ya tenemos años, hemos vivido JMJs, viajes del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI, que muchas cosas ocurren, no nos enteramos. Algunas nos vamos enterando al cabo de semanas, meses o muchos años, y otras nos enteraremos en la vida eterna. De una de ellas nos hemos enterado por un artículo que ha publicado una periodista que conocemos en esta casa, Matilde La Torre de Silva. Ya Monseñor Munilla lo contó el otro día, pero no nos resistimos, aunque sea de manera resumida, a hacerlo. Pero además de eso, vamos a seguir. Paloma Niña, habías empezado a sacar algo, porque es imposible agotar todo en este programa, aunque le dediquemos varios, de la intervención del Papa en el Bernabéu. Seguiremos con ello, ¿verdad? Seguiremos con ello. Fue el pasado 8 de junio y fue ese encuentro diocesano con las archidiócesis de Madrid y diócesis de Getafe y Alcalá. Pues nada, sacaremos un corte más del Papa en ese momento y resumiremos algunas de las palabras. Todo ello, pues siempre en respuesta a grandes preguntas, y aquellos que estaban con más hambre y más sed, que gracias a Dios en el fondo es todo el mundo, lo reconozca o no, y por ello, si el día pasado hablábamos de alguna canción, pues eso, también que llamamos esa canción que manifiesta el deseo de Dios, hoy le traemos una clásica de hace ya unos años y nos la presenta quien vuelve a esta mesa, Blanca Beca. Blanca, bienvenida de nuevo. Un saludo, padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes y encantada de estar de vuelta para seguir hablando de la visita del Papa, que ha sido maravillosa. ¿Y qué canción nos traes? Hungry Heart, de Bruce Springsteen, Corazón Hambriento. Y veréis, Palomas, cómo pronuncia aquí nuestra... Cómo se nota que has vivido en Inglaterra, ¿eh? Son muchos años de estudio. Ya. Hungry Heart, muy bien. De Bruce Springsteen, el The Boss, ¿verdad? The Boss, el The jefe. Boss, el jefe, madre mía. Pero aquí el verdadero jefe es nuestro Señor Jesucristo. Los demás somos pequeñas palomitas, ¿de verdad, Paloma Méndez? Pues verdad. Eso también se nota mucho en el discurso que traemos hoy al completo, que es ese encuentro que tuvo el Santo Padre el lunes 8 de junio de 2026 con los miembros de las cámaras del Senado y del Congreso en la sede del Congreso de los Diputados en Madrid. Muchos hambrientos que ojalá hayan encontrado alimento en las palabras del Santo Padre, porque dio para mucho y va a dar para mucho más, ojalá. Dio para mucho, no sabemos con qué sinceridad, poca, mucha o ninguna, dependiendo de cada caso, fue aquel aplauso de 7 minutos. Yo lo que sí doy fe es que lo íbamos viviendo en directo, no habíamos mirado el discurso bajo embargo, la verdad, lo oímos en directo Paloma Méndez y un servidor, y yo veía a Palma, la tenía que sujetar por los saltos que daba. Yo no sé si aplaudieron los diputados, sinceramente yo sí. Tú sí, desde luego. Yo sí. Bueno, y volviendo a Paloma Niño, vamos a terminar con un clásico de las primeras canciones de Hakuna, que viene muy bien porque una de las características de este Papa es la unión en la diversidad, ¿verdad? Sí, y esta canción que se llama Forofos, pues habla de eso, somos forofos unos de otros, porque aunque vivamos la fe en diferentes parroquias o comunidades, pero todos estamos llamados a ser uno, en Jesucristo. Y esto es lo que es también Radio María, aquí tiene voz todo el que busca la verdad,
y todo el que pone aquí su corazón. Bueno, y a propósito de eso, ¿algún comentario de nuestros oyentes? Pues todos nos decían amén y felicidades, así que no hemos seleccionado ninguno especial y saludamos a todos, invitamos a todos a que nos escriban. Nos viene bien, sinceramente, porque hay mucho de qué hablar, así que vamos adelante con esta edición 601. El día pasado ya traspasamos ese umbral, madre mía, de 600 programas, que se dice pronto, y en esta... aquí en la primera emisión, noche pasando ya de San Juan Bautista, ¿verdad?, al día 25, habiendo celebrado, por cierto, el patrono de los políticos, Santo Tomás Moro, que tiene mucho que ver con el discurso que fundamentalmente hoy vamos a comentar en el Congreso. Pues vamos adelante con esta edición, como digo ya, 601 del Hombre de Hoy y Dios. En un programa recientísimo de Monseñor Monilla nos comentó un artículo de una periodista que cubría el viaje del Santo Padre a España, Matilde Latorre de Silva, publicado en Religión en Libertad. La conocemos aquí, alguna de nuestras compañeras ha hablado con ella, algún día quizá la tengamos aquí en directo. De momento simplemente voy a resumir porque creo que es impresionante lo que vivió y lo que contó preciosamente. Yo lo voy a hacer de manera bastante resumida en un artículo titulado León XIV en España, una vida más y el eco íntimo de un viaje histórico. Los que ya tenemos algunos años hemos vivido los viajes de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y ahora del Papa León. Pero cuando empezaba Juan Pablo II, recuerdo gente que decía, bueno, sí, muy bonito, pero esto al final ¿para qué sirve? Vaya que ¿para qué sirve? Al cabo de los años, ¿cómo te vas enterando? Pues es que nosotros nos conocimos en ese encuentro y decidimos que queríamos un camino de santidad, nos casamos. Pues yo es que empecé a pensar en la vocación, pues yo estaba en ingeniería y vi que el Señor me pedía, y ese que lleva ahora ya ha hecho bodas de plata de sacerdote, y yo pues ahí estaba con mi hermana, pero la recuerdo perfectamente, a dos hermanas, una de ellas carmelita descalza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero también a veces el fruto es un hijo. Y esto es lo que nos contaba, que fue testigo sin buscarlo, esta periodista Matilde Latorre. Había terminado ya el viaje del Papa León XIV en España, había terminado, como sabemos, en Canarias, estaba en San Cristóbal de la Laguna esta periodista, y bueno, se había quedado unos días más de descanso, estaba sentada en una terraza, y bueno, al lado tenía, no es que espiara, es que las tenía al lado, a cuatro mujeres hablando, pues así, sin disimular, y bueno, pues no pudo dejar de oír lo que estaban diciendo. Dice, pues lo normal, están comentando el viaje del Papa y tal y que cual. Pero una de ellas, nos cuenta, yo lo resumo, estaba embarazada, esperando a un segundo hijo. Pero los médicos la semana anterior les habían comunicado a ella y a su marido que el bebé presentaba una posible malformación o condición médica grave. Y bueno, la verdad es que con esa incertidumbre de complicaciones, de un futuro lleno de dudas, pues ya se entendió que estaban pensando en el aborto. La pausa del miedo, la pausa de la incertidumbre, la pausa de quienes descubren que la vida que habían imaginado no será exactamente como la habían soñado. Confesó que estaban pensando abortar. Estaban dentro del plazo legal, habían hablado de ello, habían valorado posibilidades, habían sentido vértigo. Pero llegó el viaje del Papa, fueron a verla, y fue uno de los casos que vimos tantas veces en este viaje de un niño que el Papa coge en brazos y que lo bendijo. No nos referimos evidentemente a este embarazo, sino al primer hijo que ya tenía este matrimonio. Fue uno de los que bendijo León XIV durante su paso por las calles de la Laguna. Uno de esos instantes que en una retransmisión apenas duran un suspiro, pero que permanecen para siempre en la memoria de una familia. Pues esta mujer, una de las 4 que estaban sentadas al lado de la periodista Matilde, contó
que estaba ahí junto a su marido, sin imaginar, por supuesto, lo que acabarían viviendo. Un momento que cambiaría algo tan profundo. Cuando vio a su hijo en brazos de un guardia suizo y observó al pontífice hacer sobre el niño la señal de la cruz, sintió una emoción difícil de describir. Miró entonces a su marido. Él la estaba mirando a ella. No dijeron nada. No hizo falta. Ambos comprendieron que estaban pensando exactamente lo mismo. El niño nacería. No hubo argumentos, solo una certeza compartida que apareció de repente, que ninguno de los dos necesitaba explicar al otro. Aquel hijo también merecía su oportunidad. Aquel hijo también era suyo. Aquel hijo también tenía derecho a vivir. Contó que cuando regresaron a casa ya sabían cuál sería la decisión, no porque alguien se lo hubiera impuesto, sino porque por primera vez desde el diagnóstico el miedo había dejado espacio a algo mucho más fuerte, el amor. Dijo que no tenía derecho a impedir que ese niño viniera al mundo. Les comentaba a sus amigas que no tenía derecho a decidir que jamás pudiera recibir una bendición, un abrazo, una amistad, una mirada o simplemente la oportunidad de vivir, que era su hijo y que eso bastaba. Las otras 3 mujeres la miraron y rompieron a llorar. No fue un llanto dramático, no hubo grandes gestos. Fue uno de esos llantos limpios que nacen cuando alguien consigue poner palabras a una verdad demasiado grande para seguir guardándola dentro. Yo seguía sentada a pocos metros con mi cerveza y de repente comprendí que estaba asistiendo a una historia mucho más importante que cualquiera de las que había ido a cubrir, porque a veces los viajes apostólicos se miden en kilómetros recorridos, multitudes congregadas, discursos pronunciados, pero quizá su verdadero alcance sea imposible de contabilizar. Quizá ocurre lejos de los focos, en silencio, en el interior de una conciencia, en el corazón de una madre, en una decisión que nadie verá jamás. Mientras escuchaba aquella conversación perdida en una calle de la laguna, pensé que tal vez las consecuencias más profundas de un pontificado nunca aparecen en las estadísticas, no se fotografían, no se convierten en noticias, simplemente suceden y cambian una vida, o quizás 2. Entendí que el viaje de León XIV había dejado algo más que imágenes para los archivos, más que discursos para las hemerotecas, más que fotografías. Había dejado una vida concreta, una vida irrepetible, la de un niño que nacerá dentro de unos meses y que estuvo a punto de no nacer. Un niño que jamás sabrá, que mucho antes de abrir los ojos por primera vez ya formaba parte de una historia que ni siquiera le pertenece, una historia tejida entre el miedo de unos padres, la incertidumbre de un diagnóstico, una bendición fugaz en medio de una multitud y una decisión tomada en el silencio de una conciencia. Quizá nunca sepa que hubo un momento en el que su existencia pendió de una pregunta imposible, pero estará aquí, reirá, llorará, abrazará y será abrazado. Y mientras observaba a aquellas 4 amigas secarse las lágrimas, pensé que tal vez ahí reside la verdadera dimensión de ciertos acontecimientos, no en las multitudes, no en los titulares, sino en esas consecuencias invisibles que nadie puede medir. Y entonces comprendí algo que quizá nunca llegue a saber el propio León XIV, que entre todos los frutos de este viaje habrá uno que jamás aparecerá en ningún balance oficial. Un niño que estará vivo. Y hay momentos en los que una sola vida basta para explicar el sentido de todo lo demás. Pues aquí seguimos en El Hombre de Hoy y Dios, en la edición 601 de este programa que lleva ya bastantes años
pero en el cual siempre llegan sorpresas como esto que acabamos de compartir, que le oíamos a Monseñor Munilla, que se ha publicado en Religión y Libertad, y es de una periodista, Matilde Latorre de Silva, que quizá algún día tengamos aquí porque es conocida de alguna de nuestras compañeras. Realmente, los que hemos vivido muchos viajes de papas, JMJs, etcétera, sabemos que siempre dejan frutos, y uno de ellos matrimonios, y uno de ellos hijos que quizás nos hubieran acogido y que, como acabamos de escuchar, pues el Señor puede actuar a través de una mirada, de una bendición, de un Santo Padre. Bueno, pues con esto empezamos abriendo apetito. Paloma Méndez la tengo aquí a mi lado, que cuando oíamos el discurso que luego nos comentarás dabas saltos, y seguro que esta historia te ha tocado el corazón. Sí, de hecho había puesto el título en un papel para apuntar y no he apuntado nada porque estaba escuchando. Creo que no hay mucho más que decir. Estos viajes son así, creo que a veces es verdad que nos quedamos muy en lo superficial y lo que ha sucedido es un milagro. No porque el Papa sea... No, es que es a través de él está Cristo actuando, ¿no? Y creo que es un ejemplo de un milagro tal cual en nuestra cara, para que renovemos nuestra fe y nos demos cuenta de lo que es verdaderamente importante. Y la maravilla que es la gracia de esa certeza que a veces tienes inmediatamente. Me ha recordado mucho una frase de una entrevista que le hicieron a una chica en un podcast, no recuerdo ahora cuál, pero que tenía síndrome de Down y que dijo una frase que me pareció preciosa, que es: yo es que no quiero que el aborto sea ilegal, quiero que sea impensable. Y que me parece maravilloso, y me ha recordado mucho esta historia con esa certeza de ver la imagen de su hijo abrazado por el obispo de Roma, ¿no? Y tener esa claridad. Ha sido maravilloso. Paloma Niño. Sí, creo que esta periodista pues está muy interesada en que le llegue esta noticia al Papa, porque al final también para él ver que una vida va a existir que no habría existido si no es porque él no hubiera hecho este viaje, pues creo que también lo confortará mucho, pero pensar que no solamente sea seguramente uno, o sea que esto probablemente habrá pasado en muchas otras ocasiones, a lo mejor justamente este caso de un bebé no, pero quizás sí, porque realmente me gustaba mucho, yo me quedaba con el artículo, lo que llama consecuencias invisibles. Y decías que lo más importante ocurre fuera de un foco, o lo que en una retransmisión es un instante, nosotros que lo hemos vivido desde la radio, pues es un instante, para una persona puede marcarle la vida, puede marcarle todo, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas no habrán pasado en la conciencia de tantas personas, de nosotros mismos, y quizás seguramente también, pues incluso en este discurso que vamos a hablar hoy del Congreso, a muchas personas les habrá tocado, aunque estén a lo mejor alejadas o no compartan tanto las ideas del Papa, pues sus palabras y sus gestos o sus bendiciones, algo seguro que les ha tocado. Y hay que decir que antes de haber leído este artículo, Monseñor Bonilla, que luego cuando lo leyó lo comentó en su programa en Radio María, él ya había hablado de, viendo esas escenas que han sido uno de los fijos, ¿no?, de este viaje, de las bendiciones del Papa a los niños, dice: estoy seguro de que vamos a darnos cuenta dentro de un año o dos de que ha crecido la natalidad. Sí, lo llamó el Papa de los bebés, ¿no?, desde el primer momento, porque se le veía bendiciendo a tantos niños. También fue un signo de esperanza, ¿no?, que tantas familias quieran llevar a sus bebés a que reciban esa bendición del Papa, y yo creo que una llamada. Yo creo que muchos de los que vieron que había niños en la calle dijeron: yo voy con mis niños también. O sea, fue así, y además el Papa dijo incluso la frase: no tengáis miedo al matrimonio y a formar familia. O sea, que incluso con sus propias palabras también animó a tener hijos, ¿no? Yo creo que va a tener mucho fruto en ese sentido también. Siempre hay respuestas de Dios a las preguntas que llevamos dentro, al hambre que todos tenemos, también de fecundidad de un tipo o de otro. Pero una persona no ha dado ningún fruto en su vida, algo está mal. Y de esto nos habla de vos, Bruce Springsteen, o como se diga, Blanca Beca. Bruce Springsteen. Pues esta canción, que es preciosa, fue publicada en 1980 como el primer sencillo del álbum The River, que significa el río. Y Springsteen, os cuento como curiosidad, que la había compuesto inicialmente para otro artista, pero su productor John Landau le convenció para que la grabara él mismo, y bueno, pues se convirtió en el primer gran éxito comercial de Springsteen. Nosotros diríamos que es la providencia. Y bueno, The Boss ya sabemos que es una de las figuras más importantes del rock norteamericano. Y esta canción vamos a escucharla despacio porque no quiero profundizar muchísimo en toda la letra, porque digo, pues es que si sacamos cada frase o sea, cada cosa tiene más relación con todo lo que hablamos siempre en este programa, ¿no? Pero vamos a centrarnos en 3 o 4 cosas que yo creo que es importante, y para introducir solamente decir que cuenta un poco la historia de una persona que abandona su hogar y su familia impulsado por una satisfacción interior y que no logra explicar del todo y que está en búsqueda, ¿no? Vamos a escucharlo.
Tengo mujer e hijos, salí a dar una vuelta y nunca volví, como un río que no sabe dónde fluye. Tomé un desvío equivocado y seguí adelante. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Pon tu dinero sobre la mesa y haz tu parte. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Nos enamoramos, pero sabía que tenía que acabar. Cogimos lo que teníamos y lo destrozamos. Ahora aquí estoy, de nuevo en Kingston. Todo el mundo tiene un corazón abierto, pero todo el mundo necesita un lugar donde descansar. Todo el mundo quiere tener un hogar. Da igual lo que digan los demás. A nadie le gusta estar solo. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Y escuchando cantar a Bruce Springsteen, que nos ha traído esta canción, Blanca Beca, y nos la comentas, Hungry Heart. Sí, es que pues la volví a escuchar y digo, para lo animada que es la música, lo profunda que es la letra, porque no va nada en consonancia con en el fondo un poco el desgarro interior que está cantando, ¿no? Nada, yo solamente quiero un par de pinceladas de que, porque es demasiado que abarcar, simplemente pues el corazón hambriento, ¿no? Que al final lo que está hablando es de la insatisfacción permanente del corazón humano, de esa inquietud que todo corazón tiene, pero el problema es que este protagonista pues la está buscando en sitios que son equivocados, ¿no? Que el problema tampoco es que el corazón tenga hambre, sino que es confundir el hambre de infinito con el deseo de cosas que son finitas. Y también habla un poco de las cosas que se va encontrando en ese camino que camina, ¿no? Ese de nos enamoramos, pero yo ya sabía que aquello acabaría. Pues eso, la promesa de que algo más nos hará felices, y que es un poco la idea de los ídolos modernos, ¿no? Que también que prometen plenitud, pero que sin embargo luego no pueden cumplirla. Y entonces una mayor decepción porque no termina de llenarnos del todo. Y yo creo que la parte central de la canción, o por lo menos la frase que a mí más me gusta, es la de todo el mundo quiere tener un hogar y nadie quiere estar solo, ¿no? Porque al final estamos hechos para la comunión, porque la soledad radical pues no pertenece a nuestra naturaleza. Que está el protagonista pues huyendo, pero buscando una libertad, pero terminando más solo, porque está buscando donde no corresponde, ¿no? Es un poco para mí una desorientación del deseo. Y nada, pues termino diciendo que a mí me parece que es una canción de 1980, pero que podemos trasladar hoy en día también, que se escucha como una parábola moderna sobre la búsqueda de sentido, ¿no? Al final, que es que el hombre abandona una cosa tras otra porque intuye que existe algo más, pero tampoco sabe identificar qué es exactamente. Creo que no he leído o traducido la primera estrofa, claro, que desde ella se entiende todo mucho mejor. Tengo mujer e hijos, salí a dar una vuelta y nunca volví, como un río que no sabe a dónde fluye. Tomé un desvío equivocado y seguí adelante. Él reconoce que el desvío era equivocado. ¿Qué? ¿Te gusta la canción, Paloma Méndez? Sí, me ha gustado mucho, la verdad. Por no repetirme, me quedo con eso que comentaba Blanca de la libertad malentendida, porque luego también eso se va a ver en el discurso del Santo Padre ante el Congreso de los Diputados, y creo que es real, que a veces confundimos la libertad con ir de un lado a otro guiándonos por los sentimientos. Lo hemos hablado mucho en este programa, y siento esto, entonces me voy y no me comprometo porque siento, y luego siento y siento otra cosa, y luego al día siguiente siento otra cosa, cuando realmente el deseo interior del corazón también se refleja en eso que decía Blanca, ¿no? De que realmente lo que yo quiero es no estar solo. Y pues por eso voy y no sé qué dirección tengo, ¿no? Porque no me comprometo con nada, pero lo que sí sé es que yo no quiero estar solo. Y muy bonito, la verdad, pero es muy real. Y luego a mí me hace gracia porque siempre que intento traer las canciones, siempre intento buscar como algo, evidentemente, pues bíblico, o alguna frase de algún santo como que esté relacionado. Y entonces cuando habla la canción, ese momento de
todo el mundo necesita un sitio donde descansar, inmediatamente te viene a la cabeza San Agustín. Entonces, vuelvo un poco también a la premisa de este programa que traemos siempre, y es como que también es este corazón hambriento. Siempre estamos buscando. San Agustín también tenía la respuesta de exactamente lo mismo que Bruce Springsteen ha puesto en su canción, ¿no? Entonces, me parece interesante. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, que trajimos en la semana pasada. Sí, yo veía en ese corazón hambriento, que también habla corazón abierto, ¿no? Y decía Blanca, esa búsqueda de sentido, que se intuye que hay algo más. Lo veía también en este matrimonio del que hemos hablado en la historia al comenzar el programa, ¿no? Que cuando salen a ver al Papa no esperan nada, pero en ese momento el Papa bendice a su hijo y eso es lo que están buscando. Están buscando a alguien que les diga, todo va bien, sigue adelante, vas por buen camino, ¿no? Estás llegando a ese hogar en el que vas a poder descansar, pero a veces pues el miedo, como ese miedo que tenían, o muchas veces pues las dificultades no nos lo permiten, ¿no? Y todo el mundo quiere buscar ese que alguien te diga, ¿no? Que puedes descansar, ¿no? Y ellos lo han visto pues en los brazos del Papa, que es en los brazos de Dios, y bueno, podía compararlo también con esta historia. Realmente no es que el Papa les convenciera de nada, simplemente ese gesto les hizo descubrir lo que en el fondo ellos querían, que era coger la vida. Pasa que se había quedado nublado por el miedo ante las consecuencias que pudiera tener, que vete tú a saber, anda, que no conozco yo casos, hasta de una chica que le dijeron que ya estaba muerto el niño, y bueno, la niña está corriendo por ahí estudiando una carrera. Sí. Y también se ha hecho bastante viral, que hay miles, pero otro saludo del Papa a otro niño, otra bendición, que es un niño pues de unos 2 años o año y medio que tiene síndrome de Down, y como el Papa le dice algo a la madre, y dice esta madre que le dijo, todo va bien, todo está bien, y dice, justo eran las palabras que yo necesitaba. Es una madre de 8 hijos, pero el pequeño tiene síndrome de Down, y ella también se sintió reconfortada por eso, ¿no? Entonces, bueno, que lo veía también en esta canción, que al final es lo que vamos buscando un poco, el poder descansar en los brazos de Dios, y que los gestos del Papa y sus palabras nos han ayudado a eso. La verdad es que en cada lugar nos vamos enterando de cosas así. El otro día me hablaban de un matrimonio alejadillo que salió del Bernabéu entusiasmado, y del encuentro del Bernabéu empezaste a hablarnos la semana pasada, pero hubo poco tiempo, así que te dejamos hablar un poquito más. Un poquito nada más, solamente recordar un poco lo que comentábamos el otro día de este discurso que dio el Papa allí. Era dentro del encuentro diocesano con el Arzobispado de Madrid y la diócesis también de Getafe y Alcalá de Henares. Y bueno, el Papa lo que decía es que testimoniábamos el Evangelio aquí en la capital de un gran país europeo, que es destino de millones de habitantes. Invitaba a ser alegres y decía que vuestra alegría será contagiosa si no es simplemente una emoción pasajera, sino que realmente se convierte en un modo de ser de esta comunidad diocesana, les decía. También comentaba que existe una relación entre la Iglesia y la ciudad que cobra más importancia en el cambio de época que estamos viviendo, y decía que la pregunta que se hacía más importante es que si lo que somos y hacemos como cristianos llega allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, los núcleos más profundos del alma de las ciudades. Decía que teníamos que buscar una respuesta juntos. Y bueno, también comentábamos que decía eso, que Madrid es una gran ciudad con almas muy diferentes, pero que Dios conoce uno a uno los corazones de todos sus habitantes y quiere que todos se salven, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí más o menos nos quedábamos el otro día. Continuaba el discurso diciendo las palabras de Santa Teresa: nada os turbe, nada os espante. Juntos como Iglesia diocesana podéis ofrecer el testimonio evangélico que desata las mejores fuerzas de una humanidad bombardeada de imágenes y palabras, pero hambrienta, como también nos decía la canción, de justicia y sedienta de verdad. Decía, tened confianza en el hecho, cada vez más evidente, decía el Papa, de que se puede volver a la fe o conocerla por primera vez en la edad adulta. Hacía relación a esto que tanto está pasando, ¿no? Tantas personas que se acercan a Dios pues ya en la edad adulta. Invitaba a los sacerdotes, que estaban allí también reunidos, a reconocer la práctica del discernimiento comunitario, a intentar pues escuchar un poco los signos de los tiempos, ¿no? Que se dice a través de la conversación con toda la comunidad de la Iglesia, y aquí escuchamos este corte. Queridos hermanos, sin apartaros de lo esencial, el hecho de deteneros regularmente con vuestro pueblo para interpretar la vida de los barrios, los cambios culturales, las tensiones sociales y las prácticas eclesiales a la luz del Evangelio, enriquecerá y consolará vuestro ministerio. También ayudará a cada uno y a cada comunidad a salir del aislamiento y a experimentar la alegría del Espíritu Santo. En efecto, cuando reducimos la vida eclesial a una rutina
en la que cada uno permanece encerrado en sus hábitos y en su papel, lo que nos falta es el espíritu. Este suscita vocaciones y las une, provocando a veces agitación, discusión, búsqueda de nuevos equilibrios. No os espantéis de todo esto, disfrutadlo. Bueno, recuerdo que estábamos retransmitiendo en directo este discurso y me llamó la atención esta frase, ¿no? No os espantéis de todo esto que puede ocurrir, que a veces pues somos diversos, ¿no? En la Iglesia, decía, el Espíritu Santo suscita vocaciones y luego las une y a veces provoca agitación, discusión, búsqueda de nuevos equilibrios y decía, disfrutarlo, ¿no? Disfrutad también este proceso de búsqueda juntos. Al final hacía referencia a los testimonios que se habían impartido allí en ese momento en el Bernabéu, que fueron varios, ¿no? Decía que todos estos testimonios mostraban cuánta vida diferente hay en la Iglesia. Decía que, por ejemplo, uno de ellos había dicho: puedo decir que amo profundamente a la Iglesia, familia de Dios, donde todos tenemos un lugar. Otro había dicho que sintió una gran alegría al convertirse en un miembro más activo de la comunidad y compartir sus dones. Otro testimonio, resaltaba el Papa y recordaba, que había dicho: para nosotros servir no es solo una forma de ayudar, sino también una manera de devolver todo el cariño y todo el apoyo que hemos recibido. Y decía el Papa: he aquí la Iglesia, queridos hermanos y hermanas. Decía también que la Iglesia es acogedora. También había habido un testimonio de una persona que venía de Perú a Madrid y que había sido acogida, y decía esta chica, esta hermana que dio este testimonio, que se había sentido acogida con los brazos abiertos cuando al principio tenían un poquito de miedo, ¿no?, al venir aquí. Y decía el Papa: muchos sienten temor al acercarse a la Iglesia. Y dijo esta frase tan bonita: la bondad, aunque sea de unos pocos, puede vencer el miedo de muchos. Sed para todos como una Biblia abierta, que en vuestros rostros y vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios. Y terminaba diciendo que el amor es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa. Y esto es un poquito el resumen de este discurso, que invitamos a los oyentes a escucharlo o a leerlo completo. Pues sí, no lo vamos a comentar ahora, pues la verdad es que fue precioso, pero hoy queríamos ante todo pues profundizar en uno que tuvo mucha resonancia, porque ni más ni menos que lo oyeron las supremas autoridades, rey, presidentes, gobierno entero, Congreso, Senado, y fue acogido con un aplauso de 7 minutos, que no vamos a entrar en valorarle internamente cada uno el porqué del aplauso, porque sabemos que muchos de los que estaban aplaudiendo no estaban de acuerdo con muchas de estas cosas, pero bueno, eso queda para la conciencia y para Dios. Lo que queda para nosotros es la enseñanza que el Papa dio en ese discurso, y se va a encargar de comentárnoslo Paloma Méndez. Adelante. Pues no sé cómo lo voy a hacer, encomendándome a muchos santos, a Santo Tomás Moro para empezar, porque es un discurso muy extenso. De hecho, si no me equivoco, fue el más extenso del viaje. Duró en torno a unos 30 minutos y yo sinceramente creo que el Santo Padre se quedó a gusto por una primera cosa que me gustaría comentar, que creo que es significativa. Lo comentábamos antes Blanca y yo fuera de micro. Si ella quiere decir lo que sea, tú me interrumpes, porque nos resultaba muy llamativo que él no fue al Congreso de los Diputados como jefe de Estado del Vaticano, se presentó como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, consciente de que la misión confiada al sucesor del apóstol Pedro coloca a la Santa Sede en diálogo con los pueblos y con los estados. Es decir, él se presentó como representante de Cristo en la tierra. Y comentaba Blanca una cosa que, si quieres decirla para los oyentes, porque me parecía preciosa. A mí me pareció maravilloso que empezó su discurso recalcando su autoridad frente a la supuesta autoridad terrena, ¿no? Y a mí eso me pareció, además de una sutileza maravillosa, una autoridad que está además sabiendo que el de enfrente no está reconociendo, pero que él es consciente que tiene, y que esa autoridad y que es lo mismo que la dignidad que nos da el amor de Dios, ¿no? Él no necesita el reconocimiento externo para saber que él tiene una autoridad intrínseca, y es así como se presenta, que eso también es una fortaleza que, de hecho, yo creo que nuestros representantes, a pesar de tener esa legitimidad del propio pueblo, ni siquiera la tienen, ni siquiera se la creen, ¿no? Entonces, a mí que llegue con esa capacidad de reafirmar su autoridad eterna, bueno, no sé si eterna, pero desde luego superior, pero que tampoco quiere imponer, me parece de una sutileza maravillosa. Bueno, es que es la autoridad, el ser representante de Cristo, es la autoridad que tenía Cristo, ¿no? Cristo no fue a dinamitar el Imperio Romano, Cristo fue
con la autoridad que sabía que tenía, a comunicar la buena noticia. Y creo que eso lo hizo el Papa León XIV, que yo personalmente cuando lo escuchaba decía, es que se está quedando a gusto, claro, desde el saberse representante de Cristo en la tierra, cabeza de la Iglesia, uno es consciente de que lo que está diciendo viene del bien, ¿no? Viene del amor con mayúsculas. Entonces, bueno, pues es que es un principio que tiene todo el sentido y por eso me parecía oportuno pararnos aquí. Y que además tiene todo el sentido con el discurso que da después, porque lo que él quiere buscar siempre es cuál es el origen de todo lo que ustedes están haciendo, cuál es el principio y fundamento de las leyes, qué es lo que inspira las leyes y el tipo de sociedad que construye esas leyes. Entonces, traer esa autoridad o esa legitimidad desde atrás de eso, de que viene del bien y que viene del amor, le dota a todo el discurso después de una coherencia espectacular. Sí, de hecho él continúa diciendo que ese discurso lo hace como un gesto de cercanía, de cooperación, que existe, ¿no? entre España y la Iglesia Católica, no el Vaticano, sino la Iglesia Católica. Dice que la Iglesia camina con la humanidad, comparte sus esperanzas y sus heridas, escucha los interrogantes de cada época y se deja interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy. Dice, a pesar de, evidentemente, reconocer la autonomía de las realidades terrenas, que es lo que decía Blanca, y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política, lo que la Iglesia hace es plantear a la sociedad una reflexión para servir al bien común y recordar lo que hace verdaderamente humana la convivencia entre personas. Y empezaba hablando, bueno, este discurso está muy marcado, en mi opinión, ¿no?, por dos ejes. El primero es la dignidad humana y el segundo es la convivencia en la diversidad. Y la libertad y el respeto en la diversidad, ¿no?, que es una cosa que no solo en España, ¿no?, ocurre en las sociedades, sobre todo entiendo occidentales, pero en general en las sociedades actuales, que estamos ya cada vez más polarizados, cada vez más enfrentados, y el Santo Padre habló de la dignidad humana que nos une, porque todos somos dignos, ¿no?, de ser creados hijos de Dios, y en la diversidad es saber entendernos y saber mirarnos, ¿no? Y él volvía para ese saber mirarnos, es decir, él hablaba de que puede existir una legítima diversidad de posiciones, pero que toda tarea legislativa debe encontrarse siempre con la pregunta decisiva, que es qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes, que es lo más importante. Es decir, el Santo Padre en este discurso dice, muy bien todo vuestro trabajo, pero lo más importante es la persona. Y todo lo que hagáis como legisladores, como poder legislativo, ejecutivo y judicial, porque estaban los tres poderes presentes, tiene que estar orientado a la persona. Que la persona tiene que ser el fin, no un medio para conseguir lo que X quiera desde sus perspectivas individuales, ¿no? Volvía, que esto lo ha hecho mucho el Papa durante el viaje, a hablar de clásicos, ¿no?, del Quijote, recuperaba también a Santa Teresa de Ávila, a Unamuno, y hablaba un poco de la tradición, de la razón, ¿no?, y del conocimiento, de la espiritualidad y también judicial de España, ¿no? Y eso hizo que se volviera a comentar la Escuela de Salamanca. Y yo sé que Blanca se muere por hablar de la Escuela de Salamanca. Que yo como jurista es de mis momentos favoritos. Y es que fue una parte preciosa porque creo que muchas veces nosotros mismos no conocemos la riqueza de nuestro pasado, y qué bonito que el Papa haya venido a recordárnosla y que no se nos olvide, porque hay que estar orgullosos de ciertas etapas, muchas etapas de nuestra historia, y una de ellas fue esta, ¿no, Blanca? Efectivamente, pues en el momento que yo creo que, bueno, seguro que nuestros oyentes conocen, ¿no?, pero el momento de la Junta de Valladolid, que es en el marco de toda la conquista de América, ¿no?, que se da esta Junta de Valladolid después, creo que es como 50 años después del descubrimiento de América, en el que hay un debate liderado por Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, y se debate sobre la legitimidad de esa conquista, si verdaderamente podemos hacer esto, que a mí como país en el año 1550, que no, o sea, está todo el mundo en guerra, estamos en una situación terrible, tampoco había tantísima cultura como podemos tener, o tantísimo acceso a la cultura como podíamos tener, y sin embargo España se planteó si su conquista era legítima y si tenía algún tipo de poder como para poder hacer esto, ¿no? A mí además hay una frase que me gusta muchísimo de la Junta de Valladolid, que es la de que no pretendía definir la racionalidad del indígena, sino que suponiendo dicha racionalidad en cuanto que los indios son hombres, declaró su derecho a la libertad
libertad y a la propiedad y el derecho a abrazar el cristianismo que se les debía predicar pacíficamente. Creo que eso es una reflexión que nosotros, con las leyes de Indias, de hecho se dice que las leyes de India son las precursoras de los derechos humanos, y nosotros estábamos teniendo este debate en 1550. O sea, yo creo que eso también hay que ponerlo en valor, que por supuesto se han hecho muchísimas cosas mal y gente mala hay en todas partes, pero que como país y en la base del catolicismo, porque esto solamente puede ser a la luz de Cristo, nos planteemos este debate a ese nivel, creo que es un orgullo como país. Y de hecho vamos a escuchar un primer corte de este discurso en el que el Papa hace un resumen de lo que supuso esta reflexión de la Escuela de Salamanca y cómo esta reflexión también debe estar presente en las Cortes. Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca y de manera particular Fray Francisco de Vitoria, junto con otros dominicos jesuitas, contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy, que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ese legado vive también en estas Cortes, cada vez que el legislador se pregunta cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano, y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar. Y en ese sentido, el Santo Padre empezó una enumeración de situaciones que se dan en nuestra sociedad actual, en concreto en la española, porque a pesar de ser problemáticas universales, sí que se centró mucho en temas que nos afectan directamente como sociedad española, y comenzó hablando de la dignidad inviolable de la persona humana, hablando en concreto de la defensa de la vida, que empezábamos el programa con ese tema, y qué bonito que el Papa empezó su discurso, ¿no?, más o menos, hablando de esto como fundamento de lo que es la convivencia. Decía que esta conciencia, ¿no?, de que el ser humano tiene una dignidad que tiene por el mero hecho de existir y que eso debe orientar todo ordenamiento jurídico positivo, dice, la fe cristiana lo proclama a partir de la revelación, pero la razón humana puede reconocer esta verdad inscrita en lo que es el hombre, ¿no? Y así decía el Santo Padre, me corresponde a mí de forma serena hablar sobre este tema, y así lo decía el Santo Padre ante las Cortes. Sobre este fundamento, me corresponde pronunciar hoy una palabra serena y firme ante quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social. Esta convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte, como tantas veces advirtió el Papa Francisco. En este sentido, si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. Esa última frase de este corte, el Santo Padre la hizo suya, pero viene de Jerome Lejeune, que fue el que descubrió la trisomía del par 21, el síndrome de Down, que hablaba que efectivamente la grandeza de una nación, de una sociedad, se mide según su protección a los más vulnerables, ¿no? Y bueno, es que se me pone la piel de gallina porque lo dijo además tan bonito, tan sencillo y tan claro,
es que era mejor escucharle a él que resumir yo cualquier cosa, ¿no? Y luego, unido a la protección de la vida, hablaba el Santo Padre de la importancia de la familia. Antes hablabas, Paloma, de que él mismo ha invitado a la gente a formar su familia, ¿no? Pues también lo hizo ante el Congreso, diciendo que la familia es la primera escuela en la que aprendemos a recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer, que luego no es otra cosa que lo que hacemos dentro de la Iglesia, ¿no? Como Iglesia, pues la familia es quien nos enseña a actuar en sociedad y también dentro de la Iglesia. Y hablaba de que también eso lo hacen las instituciones educativas, que al final los padres delegan en el colegio, ¿no? En la educación, también esa educación de sus hijos, valga la redundancia, y que ellos tienen derecho a poder elegir qué educación quieren que sus hijos reciban. Después el Papa hablaba del drama migratorio, que ha estado muy presente en su última etapa, como hablábamos antes, durante su estancia en las Islas Canarias, pero sí que, por dar alguna pincelada, hablaba de que hay dos vertientes en cuanto al trabajo a nivel institucional. Decía que hay que ofrecer vías seguras y legales para esta migración, acogerles respetuosamente y ayudarles a integrarse, pero que también hay que promover el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar, y que ante el drama de las mafias y los contrabandistas que se aprovechan de la desesperación de muchas personas, hay que prevenir, rescatar y asistir a las víctimas. Después, el Papa, voy muy rápido porque fueron muchas cosas, pero de verdad invito a que los oyentes puedan escucharlo entero, leerlo, subrayarlo, que es lo que he hecho yo y ya me parece muchísimo, pero es un discurso precioso. Después hablaba de la profunda crisis espiritual y cultural que se vive en las sociedades actuales, en el mundo, y que eso se manifiesta a través de la violencia, la polarización y la desconfianza recíproca. Y decía que la paz ya no es una aspiración política solamente, ¿no? Sino que tiene que ser una verdadera exigencia moral. Reclama una palabra pública, decía el Papa, que respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación, y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia. Esto evidentemente tiene sentido en cualquier sociedad, pero en la española quizá en este contexto adquiere una relevancia superior, ¿no? Que estamos muy polarizados y muy divididos, pues todas estas palabras del Papa nos invitan a ir un poquito más allá, a alzar la mirada, al final, como es el lema del viaje. Luego el Santo Padre se detuvo también a hablar de la guerra y cómo la guerra es una dolorosa derrota, decía, de la capacidad de negociar y de reconocer que hay vínculos entre naciones, ¿no? que hay muchas más cosas que nos unen que cosas que nos separan. Y también se preocupaba por el rearme como respuesta a la fragilidad del escenario internacional. Decía el Papa, la verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses de los que se benefician de la guerra. Y hacía un apunte interesantísimo que no me quiero detener, pero creo que vale la pena reflexionar sobre ello, que es la tecnología y la inteligencia artificial en la guerra y cómo al pulsar un botón parece que nos eximimos de la responsabilidad de matar a otros. Y el Papa decía eso, que la muerte nunca puede ser descargada sobre automatismos ni sustraída a la responsabilidad moral de la persona humana. Y ponía en valor, evidentemente, lo indispensable que es el diálogo. Y luego también hablaba, como decía al principio, de no caer en la descalificación del adversario, ¿no? Dentro de esta pluralidad política, pues poder convivir de forma madura, decía el Papa. Y así hablaba en concreto de la importancia de cuidar las palabras para no volvernos enemigos unos de otros. Pero la paz no es solamente una realidad política o institucional. Nace también en la conciencia, allí donde el rencor, la indiferencia y el odio ceden espacio a la reconciliación. Por eso se instaura y se protege también a través del lenguaje. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos, pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio, la discrepancia no conlleva humillación. Y en línea con este tema, al final todo iba unido de una manera muy, como decía Blanca antes, muy sutil, pero muy bella y muy bien pensada. Hablaba de la importancia de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, un derecho fundamental, decía el Papa, que tutela el ámbito más íntimo de las personas.
Dice, la libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y la tutela jurídicamente y evita que alguien tenga que renunciar a contribuir a la sociedad en la que vive por causa de su fe. Y luego hablaba de la importancia de entender bien lo que es la libertad, que también lo decíamos al comentar la canción. Dice, ser libre no significa únicamente estar libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección. Significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de forma que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida. Y aquí también incluía, por supuesto, la libertad de profesar la fe y de poder colaborar socialmente desde la fe. Además, hacía un apunte muy interesante que personalmente creo que a muchos nos dejó descolocados sobre el sigilo sacramental de la confesión, y decía que era muy importante tutelarlo jurídicamente también dentro de esta libertad de religión, porque significaba preservar un espacio sagrado de libertad interior donde el creyente puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas. Y así terminaba, digamos, esta enumeración de problemáticas sociales. Y lo que hizo después, a mí personalmente me pareció precioso. Miró al techo del salón de sesiones del Congreso de los Diputados y hablaba de la luz que entraba por el lucernario y las imágenes que hay en el techo, ¿no?, sobre la recepción del Evangelio, el decálogo, varias figuras. Bueno, hay muchas pinturas preciosas, quien haya visitado el Congreso lo sabe. Y decía, esa luz que viene de lo alto, que pasa por el lucernario, puede recordar que también la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera. Eso hablábamos antes de su autoridad, ¿no?, que viene de lo alto frente a las autoridades terrenas, y que él recordaba al hablar, ¿no?, de la luz que cae encima de las cabezas de los diputados sentados cada día en el Pleno. Y terminaba el discurso con unas palabras que yo prefiero escuchar de la voz del Papa que decirlas, porque son preciosas y muy, muy, muy importantes. Sin confundir el orden político con el religioso, esos signos invitan a reconocer que la libertad moderna ha sido preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente marcada por la tradición cristiana. En esa escuela interior, los pueblos aprendieron que el derecho debe servir al bien, que la justicia pone límites a la fuerza, que el poder necesita legitimidad, que los pobres pertenecen plenamente a la comunidad, que el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad y que la vida humana jamás puede ser tratada como mercancía. Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada. La alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse. Pues para coronar este discurso, que hay muchas cosas que nos hemos saltado de verdad, recomendamos que todos puedan escucharlo y leerlo. El Santo Padre acabó diciendo que Dios conceda paz a todas las naciones de la tierra, concordia a las familias y serenidad a las conciencias, y que sobre el Reino de España, marcado por la huella apostólica de Santiago y por la presencia maternal de la Virgen del Pilar, desciendan días de prosperidad, justicia y paz duradera. Madre mía, desde luego vale la pena, porque yo lo oí contigo en directo, pero ahora con estas pinceladas que nos has dado, Paloma Méndez, vamos a volverlo a leer, y es lo que aconsejamos a nuestros oyentes, porque has tenido que ir, pobre, corriendo y sufriendo porque hay tanto bueno, pero para eso están los textos y también los audios que estamos recopilando en Radio María para volver a escuchar todo lo que vivimos. Seguiremos hablando de esto y más cosas del viaje, pero vamos a terminar con una canción que precisamente recoge también en el ámbito eclesial, es verdad, eso de que es tan importante en cualquier sociedad y también en la Iglesia, cómo se compatibilizan la unidad y la pluralidad, la unidad en la diversidad. Hay una unidad de fondo, que es la que viene de lo alto, y luego cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas. Entre otras cosas, una de las frases que no hemos podido decir, pero que a mí me gusta mucho de este discurso del Papa, que es la de la verdadera unidad no uniforma, sino que cohesiona. Exactamente, pues es lo que pide esta canción de Hakuna, para que también en la Iglesia tengamos este espíritu. Sí, es la canción Forofos, y bueno, si nos fijamos en la letra, va nombrando diferentes realidades, órdenes religiosas, movimientos, pero todos ellos siendo uno, como esa frase de Jesús, ¿no? Que seamos todos uno, como el Padre y tú sois uno. Que seamos todos uno, como el Padre y tú sois uno. Todos
que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos viste, y su comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos más. Y tantos más. Seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Solstar, Opus Dei, focolares, vacuna, el camino en Feta y tantos más. Seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas, en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más. Y tantos más. Seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más. Todos forofos de todos en la Iglesia y algún día, claro que sí, en el mundo entero, porque Cristo reinará y Él es el que sabe unirnos sin uniformarnos, es el que sabe dar a cada uno su lugar en su cuerpo místico, unidos en su corazón. Bueno, pues como veis tenemos que ir aquí corriendo porque son tantas cosas, tantas semillas buenas que nos ha dado el Papa, que aquí no pretendemos agotarlas, pero por lo menos una invitación a profundizar en estos viajes, en estos discursos, en estos ejemplos, desde ese testimonio que hemos escuchado al principio de una bendición a un niño, lo que puede cambiar la vida y acoger una vida, hasta una nación cuyos máximos representantes han escuchado menuda lección de derecho, de moral, de verdadero espíritu universal y de autoridad moral suprema en el mundo. Me ha venido a la mente cuando Gorbachov, ya a punto de caer la Unión Soviética, aquel día inolvidable de que la primera vez que un presidente de la Unión Soviética con su mujer se presenta ante el Papa Juan Pablo II en Roma y le dice a su mujer, Raisa, estamos ante la suprema autoridad moral del mundo. ¿Quién iba a pensar eso del el último presidente de la Unión Soviética, que se reía Stalin? ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Bueno, pues querida familia, se nos ha ido el tiempo, así que despedimos rápidamente. Blanca Beca, muchísimas gracias. Has disfrutado con este discurso. Muchísimo, yo tú, siempre. Como buena jurista, Paloma Méndez, has hecho un gran esfuerzo. Muchas gracias. A vosotros. Seguiremos. Y Paloma Niño también, como no, como siempre, aquí a los mandos. Pues gracias. Nada, Paloma Niño, nos volvemos a escuchar la próxima semana, ¿verdad que sí? Sí, y esperamos vuestros mensajes en el correo elhombredehoydios@radiomaria.es. ¿Y ahora quién llega a nuestra emisión en España? Pues tenemos el programa La Biblia en partitura con el padre José Luis Simón. No os lo perdáis, hasta el próximo día, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.